Estamos hablando con los talentos de cómo vivir una noche de paz, un buen fin de año y por supuesto Oscar Monsalve Rizaloca es uno de mis buenos, grandes y largos amigos en el tiempo. Riza, ¿qué hubo? Bienvenido a esta noche de paz. Patrón, muchas gracias y bueno, muy contento de estar acá disfrutando de esta noche de paz en familia, con la familia Caracol. ¿Cuándo nació usted, Rizaloca? Yo nací el 26 de marzo de 1979, este bebecito tiene 45 añitos. ¿Cuál es la primera Navidad de la que usted se acuerda o que tiene memoria? ¿En dónde estaba? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué pasaba en su casa? Bueno, de las primeras Navidades que yo recuerdo, pues en familia, la familia paisa normalmente es muy numerosa, y no lo digo yo porque... Sí, no. Sí. 5 hijitos tiene Rizaloca, para que quedemos claros, sí. 5 boquitas que alimentar y 5 perritos también. La registraduría todavía necesita datos de otros municipios. Eso es lo que tenemos oficialmente en el momento, sí, ok. No, yo creo que ya todo está, ya el reconteo se hizo, pues. No, entonces siempre ha sido pues como de estar en familia. Y por parte de la familia de mi mamá de los Gutiérrez teníamos una tradición el 24 de diciembre y era estar todos unidos, todos los tíos, todos los primos, y hacíamos la entrega de los regalitos, de los aguinaldos, ¿cierto? De los traídos, esa frase nunca la he entendido de los paisas, hombre. Sí, los traídos, eso es lo de nosotros los paisas prácticamente. Y entonces, pues así es como yo recuerdo esas Navidades de infancia. Esta tradición siguió por muchos años con la familia, todavía se trata de hacer, obviamente ya no es lo mismo porque pues ya faltan muchos de los tíos, mi mamá. ¿Y era en dónde? ¿En una casa en Medellín? ¿En alguna casa de algunos? ¿Se rotaban las casas? No, era en la casa de los abuelos, en el barrio Campo Valdés. Okay, en el barrio Campo Valdés, en la casa de los abuelos, y esa era la casa donde nos reuníamos, venían mis primos de Tuluá y de Cali, que usted los conoce, pues que hemos compartido con ellos también. Y todos nos juntábamos ahí y eso en esa época que dormía uno todo en colchoneta porque ahí amanecíamos todos primo con primo, que uno ponga las patas aquí, la cabeza aquí y luego sí, todo eso, no había ningún rollo. Así tal cual, que uno terminaba soñando lo del otro, así. Riza, ¿cómo era la situación económica en general de la familia? ¿Cómo a qué estrato pertenecían ustedes en ese momento? ¿Cómo se manejaba eso? Bueno, nosotros somos de estrato 3 del barrio El Salvador. Mi mamá enfermera de profesión, como muchas veces pues lo hemos dicho acá en La Luciérnaga, y mi papá manejaba taxi, mi papá tenía su taxi, y pues digamos, ahí no nos faltaba la comidita y las cosas. Ellos fueron muy trabajadores, muy luchadores por nosotros, nos dieron ese ejemplo también y digamos que vivíamos bien, o sea, no éramos pues que tuviéramos todos los lujos ni nada, pero no nos faltaba la comidita y la educación, que era lo más importante. Pero mire, por lo que veo de recuerdo de su infancia, esta noche de paz, esta época de fin de año siempre fue como buena, divertida, familia, primos, molestar, todo lo que hacía uno en casa. Exactamente, sí, era de compartir y pasar bueno, era de compartir con los primos, de compartir con los papás, con los tíos, y ya cuando nos íbamos pues para la casa, estar con mi mamá y con mi papá también y compartir con ellos, y esperar el traído del niño Dios. Ahí sí aplica el traído, ahí tampoco aplica el traído. Sí, no, ahí sí es el traído, ahí sí es el traído. Venga, ¿cuál fue el mejor o el primer recuerdo de traído que usted tiene? ¿Y cuál es el recuerdo de traído que nunca le llegó, hombre, de lo que quería? Bueno, yo tengo uno muy especial que inclusive todavía lo conservo y es un carro que era a control remoto, pero era de ese control remoto que era con cable, ¿cierto? Sí, uno detrás del carrito por todos lados, sí, con el timoncito, sí. Ese carro todavía lo tengo, ese carro todavía lo conservo, estaba un niño y ese fue uno de los traídos muy especiales, pero yo creo que los que más me disfruté fue el balón de fútbol, porque pues para nadie es un secreto que a mí me ha gustado mucho el fútbol, porque me gusta jugar fútbol todavía, y cuando el niño Dios me trae el balón de fútbol, pues hombre, eso fue una maravilla. Y el traído que nunca se dio fue el de un videojuego, un Play o un Xbox. Yo siempre lo quise y pues en la casa no teníamos para ese traído, entonces... ese fue el traído que estuvo pendiente. Ya después con los años pues yo se lo pedí nuevamente al niño Dios
y el niño Dios ya me colaboró, ya estando más grandecito. Ya me tocó comprarlo con el niño Dios y el niño Dios pagó con mi tarjeta, sí, sí. Exactamente, ya yo cuadré con el niño Dios y él lo compró con mi tarjeta y lo pudimos hacer realidad. Cuando no le llegó el Xbox, el Play en ese momento, ¿se sentía frustración? ¿Se sentía que entendiendo la situación? ¿O le daba piedra? ¿O son sentimientos válidos en algún momento de cualquier persona de que, ¿por qué no me trajeron esto? Y mirar como con desprecio, si podemos decirlo así, lo otro que nos trajeron. No, mira, patrón, que yo siempre he sido muy agradecido. Yo, la verdad, a mí lo que me den, yo lo recibo con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, yo nunca tuve problema con eso. Obviamente, como niño sí quería tener el videojuego, pero había un primo que lo tenía, entonces me iba para la casa de él a jugar con él, ¿cierto? O sea, uno se las arreglaba. Sí. Y no tuve problema con que no se pudiera dar el regalo que yo quería. Me disfrutaba lo que me llegaba, lo que me daban, la ropita, cualquier otro juguete que el niño Dios me trajera, me lo disfrutaba y me lo gozaba también. Entonces nunca tuve pues como ese problema. Obviamente uno lo esperaba y por eso pude hacer realidad pues ya estando grande ese sueño de comprarme el videojuego, pero no tuve problema con que no me llegara. ¿Hubo alguna Navidad dentro de estos años de vida que la situación económica que sube y baja en las familias, que alguna que estaban realmente fregados, muy medidos, muy puestos ahí, que tocaba como aguantar, como entender y como mirar a veces la preocupación de los papás? Sí, claro, obviamente esos momentos también se vivieron, pero mi papá y mi mamá fueron muy berraquitos, muy trabajadores. Mi papá con su taxi, fue madre, trabajaba muchísimo. Mi mamá con sus turnos también cuando le tocaba, en esa época que a veces tenía que hacer esos turnos de noche que eran tan difíciles. Eh, 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 Fueron momentos complicados, pero ellos se las arreglaban para que nosotros no nos quedáramos pues con esperando el regalito pues o que nos levantáramos y no hubiera nada. No, siempre teníamos alguna cosita, cualquier cosita, pero la teníamos. Como sé que este programa lo está viendo su papá, ¿alguna vez le dio pena decir que su papá era conductor de taxi? No, nunca, y siempre me he sentido muy orgulloso de él. De hecho, lo he dicho y lo he compartido, yo conocí la ciudad de Medellín en el taxi de mi papá, en el Dochedar, porque mi papá, en esa época no había problema que uno se acostara ahí de niño en la banca delante del taxi y el taxista saliera a trabajar con el hijo, ¿cierto? No, y esas bancas de los Dodge Dara que habían 3 personas en línea, eso sí, se acomodaba toda la familia, sí. Ahí cabía toda la familia prácticamente. Entonces, no, mi papá salía, yo me iba acostadito adelante, ya me despertaba y ya era yo viendo por dónde íbamos. Entonces yo aprendí a conocer Medellín, las calles, las direcciones, todo en el taxi de mi papá. Entonces, y le tocó un 24, un 31 trabajar con su papá, acompañarlo ahí mientras llegaban a la cena, ¿o cómo funcionó? No, ya ahí, pues como el taxi era mi papá, ya él manejaba sus tiempos, claro, y él trabajaba hasta cierta hora y ya llegaba pues a la casa a compartir con nosotros. Entonces ahí no tuvimos problema por el lado. Listo. Vamos a saltar a lo que pasa cuando empiezan a llegar los hijos a su casa. ¿Cómo es cuando el niño Dios ya es usted? ¿Cómo se pone eso? ¿Cómo enfrenta a tener plata y no tener plata y que le llegue la lista de lo que le están pidiendo al niño Dios y saber, no voy a llegar para esto? Son 5 boquitas que alimentar, como bien lo dice usted. ¿Qué hago para sopesar los regalos? ¿Cómo funciona uno con 5 hijos, hermano? Patrón, no es fácil, pero por eso uno se las arregla trabajando, con los showcitos, con la luciérnaga, con otras cosas que resultan por fuera, porque es que no solamente son digamos, esos traídos del niño Dios y esos regalos de Navidad, sino también pensar en el colegio, pensar en las universidades. Hubo un momento donde yo estaba pagando las 3 universidades de mis hijos mayores y los 2 colegios de las niñas, entonces era como que alcanzara para todo. A veces yo no tenía para lo mío, pero para mí siempre han sido prioridad mis hijos. Entonces yo pienso primero en ellos, en la educación de ellos, en el recalito de ellos, y ya si queda para uno, pues hombre, bacano, si no, lo de ellos.